Hoy vamos a hablar sobre este tema tan polémico que es la fundación de la iglesia por parte de Jesús, supuestamente. Este texto de Mateo 16-18 lo usan muchos católicos para justificar el hecho de que Jesús sí fundó una iglesia, a pesar que en este caso los académicos aciertan en el sentido de que Jesús no funda una iglesia, en dado caso sería Pablo que inicia el movimiento. Entonces, podemos leer en Mateo 16-18 que dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esta palabra iglesia, inmediatamente cuando la leemos, se nos viene a la mente una iglesia de 4 paredes donde hay que ir para hacer un tipo de comunión con Dios. ¿Ok? Pero vamos a ver qué significa la palabra iglesia. Aquí vemos el texto en logos kalogos, en el hebreo, y la palabra que vemos aquí es eclesia. Asamblea lo traducen aquí. De igual manera, la asamblea significa una congregación de personas con un fin. De todas maneras, esta palabra que vemos aquí marcado en azul, que ven en pantalla, esa la vemos aquí, es eclesia. ¿Ok? Eclesia significa llamar afuera, es decir, una reunión popular, específicamente congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Se puede decir que iglesia significa asamblea, concurrencia, congregación o reunión. En ningún momento el texto nos habla de un lugar físico, sino más bien en el acto de reunirse dos o más personas con un fin espiritual o religioso. ¿Ok? Esto lo podemos leer claramente cuando vemos aquí, Dios no está en templos hechos por manos humanas y esto nos lo deja muy en claro. Si leemos aquí en Hechos 17:24, leemos, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, pues que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. ¿Ok? Por lo tanto, ya hay que quitar el concepto de iglesia con templos, porque un templo no significa, digamos, la iglesia. ¿Ok? La iglesia, en dado caso, es la conformación de personas que independientemente del lugar, puedan tener algún tipo de reunión, ya sea para conversar o u orar o hacer intimación, es decir, cualquier tipo de actividad de culto. Vamos a leer aquí en Hebreos 10:23-25, que fíjense aquí, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primer factor, amor y obras. No dejando de congregárnoslos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, es decir, sino más bien producir una exhortación, una mayor estimulación. Entonces, aquí nuevamente, el tema de congregarnos o la congregación tiene que ver más con una cuestión de amor y una cuestión de buenas obras. El texto de ninguna forma aplica que tienen que ir a una iglesia a congregarse. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice o usa la palabra congregación, que es sinónimo de iglesia, ser congregados. Y esto tiene que ver o tiene mucho sentido lo que dice Pablo que hemos leído, que Dios no está en templos hechos por manos humanas, porque nunca se trató de temas de templos, nunca se trató en temas de iglesia. Preguntarse, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es el templo que debo de ir? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los cristianos? ¿A los católicos? Vamos ahora a leer a Juan 4, que esa respuesta nos lo dice a la perfección. Juan 4,
16, en la conversación de Jesús con la samaritana, dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20 dice: nuestros padres, es decir, de los samaritanos, adoraron a este monte o en este monte. Y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, la samaritana está involucrando a Jesús como que si Jesús participaba también de esa creencia porque Jesús era judío. Y Jesús le responde y le corrige y le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, como ustedes los samaritanos, ni en Jerusalén, como los judíos, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces aquí tenemos dos características de ver de qué trata la congregación. No se trata de tener una iglesia más bonita o un predicador más carismático o un grupo de personas que te caigan bien. No, no tiene nada que ver con temas físicos de un templo, tiene que ver con términos espirituales. Y aquí claramente se habla de espíritu y en verdad. Y aquí, en Hebreos, Pablo dice amor y buenas obras. Y allá vamos sacando por dónde va el camino con respecto al tema de la iglesia. Amor, buenas obras, exhortación. Por acá vemos espíritu y verdad, ya que Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas, y Jesús dice: yo soy el que habla contigo, etcétera, etcétera. Entonces aquí, espíritu y verdad. Entonces vamos a terminar leyendo con Romanos, que esto nos amplía un poco el hecho de que si vamos a una iglesia, somos más espirituales. Si no vamos a una iglesia, somos menos espirituales. Fíjense lo que dice Pablo con respecto a la circuncisión. En Romanos, esto es Romanos 2. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. La circuncisión era el acto de conversión de una persona al judaísmo y era la demostración física que era judío. Entonces, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, de nada te sirve hacerte la circuncisión como muestra de conversión si al final no sigues la ley. Y aunque nadie podía seguir la ley, pero ese es otro tema de otro video. Entonces, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenía su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, básicamente, de nada sirve tener la circuncisión si al final rompes la ley. Es mejor una persona que no se ha hecho la circuncisión, pero que respeta toda la ley. Es más converso que el propio converso que lo hace exteriormente. Entonces, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que le hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, lo que ya hablaba Jesús, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto de la misma manera podemos pensar que no es aquel converso que va a una iglesia pretendiendo exteriormente con rituales exteriores que está adorando y siguiendo a Dios, porque al final todo lo que implica es la obra del corazón, que es en espíritu. Esto en espíritu que vemos aquí a la derecha es lo mismo que nos hablaba Jesús en espíritu y en verdad en Juan 4. Entonces, esto
Es lo que significa realmente aquí. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi congregación, mi iglesia, mi, mis personas que de alguna manera siguen estas palabras. Obviamente aquí ya no estamos metiendo temas de cristianismo, ya no estamos metiendo temas más de dogmas religiosos, ya eso ya es un tema más profundo, pero es decir, el término de iglesia hay que irlo sacando, irle sacando el concepto de que tiene que ver con una edificación física, ya que si Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, la iglesia, por lo tanto, no significa un lugar, ni en Jerusalén, ni en un monte. Significa un acto de voluntad de seguir a Dios en espíritu y en verdad, ya sea donde sea. Y eso lo demuestra aquí Juan 4, ¿ok? La hora viene y ahora la hora es, que no van a adorar ni en el monte ni en Jerusalén. Vosotros adoráis, más la hora viene. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, ahí donde estén, sin necesidad de ir a una iglesia. Se puede explicar con la misma Biblia que en realidad la iglesia ni lo fundó Jesús, tal como lo entendemos hoy, y la eclesia en griego, no significa un templo, ni siquiera un lugar, sino un estado del ser. Y aquí está, la iglesia significa espíritu y verdad. La iglesia significa congregación. Lo vemos aquí. Una asamblea, concurrencia, congregación. Nada que ver con un sitio físico. Eso se puede lograr en un parque, se puede lograr en una casa, se puede lograr en el medio de la calle, se puede lograr en la luna, en el espacio, donde sea. Y voy a concluir con el verso donde hay dos o tres reunidos en Mateo 18. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque en donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está. No lo estoy inventando yo. Es ese verbo o este texto donde se habla o de qué trata el tema, porque esto tiene que ver con algo espiritual. Ahí donde están, donde sea, en espíritu y en verdad, esa es la condición. Entonces, nada, quería mostrarle este capítulo bastante interesante y para que lo puedan reflexionar. El tema de la iglesia, más allá de cosas religiosas, es tratar de explicar con la misma Biblia una perspectiva más amplia de lo que nosotros nos enseñaron. Entonces, si a nosotros nos enseñaron dogmas y religiones que de alguna forma están siendo distorsionadas de las enseñanzas de la misma Biblia, con la misma Biblia podemos esclarecer un poco ciertos conceptos para redirigir cuáles fueron las intenciones reales atrás de ciertas palabras que fundaron dogmas, creencias y cosas muy alejadas de las intenciones de una forma de proceder en el siglo XXI. Sin más nada que agregar, mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.